Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en el programa Educación Financiera, el programa que hacemos para ustedes con mucho cariño cada viernes y también obviamente con repetición los martes. Estamos con Alejandro Mancilla, que nos acompaña desde Santiago en este programa Educación Financiera, que no lo habíamos hecho porque estábamos un poco convalecientes de una operación, pero ya estamos mejor. Quiero saludar con mucho cariño a Alejandro, que ya no está en pantalla. Tenemos un gran invitado hoy día para este programa. Qué gusto de saludarte, Alejandro. Bienvenido a la radio. Encantado para mí también, Hernán. Un agrado compartir contigo y con los auditores y tratando de aportar un granito de arena en este mundo que es la educación financiera. Así que muy contento. Así es, eso es tu eslogan ahí, tratando de aportar un granito de arena. Oye, Es se nos muy viene un, real. un invitado que ya está a punto de incorporarse con nosotros, Bernardo Fontaine. Él fue constituyente, es una persona que hoy día está aportando con algunos audios aquí en la radio, unos audios que hablan de lo que él un poco es experto en el tema de las pensiones. Obviamente vamos a aprovechar de conversar con él, se vienen las elecciones este Mm, domingo. mm. ¿Qué tan importante tiene que ver el ámbito económico en una nueva constitución que se viene la votación este domingo 7 de mayo? Porque obviamente todo tiene que ver con lo económico. El país no funciona si no hay economía. Por ahí se dice, Alejandro, que queremos asegurar beneficios sociales, pero esos beneficios sociales tienen un costo y alguien tiene que pagarlo, Alejandro. Sin duda. Eh, Todo lo que se ofrece, salud, pensiones, educación, seguridad, todo tiene un costo, vale plata. Claro. Eh, el país hoy día está en peor situación económica que hace 3 años atrás. La inflación el año pasado fue un 13% y eso nos pega a todos. Hay una guerra, más que una guerra, una invasión de Rusia a un país chico como es Ucrania. Y eso ha hecho que el pan suba, el aceite y muchos insumos. Y por lo tanto estamos en un escenario de mucha incertidumbre económica, social y política. Este domingo, como tú bien señalabas, van a haber elecciones de una nueva constitución, pero la constitución es como el marco, si las leyes son las que Así regulan es, así es. ¿cómo se llama? La convivencia y la interacción y todo. El, la constitución de un país, entiendo que la constitución de Estados Unidos son como dos hojas, Sí, sí, un sí, rayado de cancha, lo que llaman los bordes, que no se puede salir de ahí. claro. Pero el área chica, la norma, las leyes. Así que qué bueno este invitado, que espero que se conecte pronto Sí, 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 y se va a para conectar con conocer su nosotros. opinión de experto, que es muy importante, Sí, en un tema él, tan relevante como es las pensiones. sí, él es un ingeniero comercial, político Sí, independiente, fue integrante de la convención ahora hace sí, se poquito. lo ubico perfecto. Sí, 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 es nacido en el 64, hijo de Arturo Fontaine Aldunate, director del diario El Mercurio, en el año 78 al 82, embajador de Chile en Argentina del 84 al 88. Son algunos antecedentes de este invitado que tenemos para el día de hoy. Y sus estudios los mm, realizó en el Colegio Sagrado Corazón de Manquehue, del Colegio Tabancura, del cual egresó en 1982. Ambos colegios se encuentran en la región metropolitana y es ingeniero comercial en mención en economía y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Carrera que cursó entre el 83 y el 87. Eh, el tema ahí que está. Teníamos un pequeño debate hoy día con algunas personas, Alejandro, es que la gente está hablando mucho que la gente está yendo a comprar a Argentina, ¿no es cierto? A mercadería y sí, todo, que sí, los precios están sí, muy bajos, que el aceite, a pesar de que a nosotros nos ha afectado la guerra y el precio en Chile es sí, alto, sí, pero la gente no entiende lo que está pasando en Argentina, una inflación que ya sobrepasó el 100%,
sí. y que ellos, el gobierno anterior y de la Cristina Kirchner y que es vicepresidenta, lo que hicieron fue hacer mucha plata sin tener respaldo en el Banco Central. Lo que pasó aquí en el año 73, 72, 73 también, que se pusieron a hacer billetes como locos, y eso significa hoy día que de repente muestran una cantidad enorme de billetes y por $10, por ejemplo. Entonces ahí hay un problema tremendo, es una economía Eso es lo quebrada que la de Argentina, y ese es el totalmente riesgo que y nosotros llena. corrimos, Alejandro, ¿no? Eso es lo que se llama la emisión inorgánica, Ya, porque la cantidad de dinero que circula en la economía tiene que estar respaldada. ¿Cuál es el respaldo de la cantidad de dinero? Se llama el M1. Es la cantidad de bienes y servicios que se producen. O sea, si en una economía hay 1 millón, hay miles de artículos que en peso vale 1 millón de pesos, paralelamente el dinero circulante tiene que ser 1 millón. correcto. No puede haber más. Perdón, porque si hay más dinero que la cantidad de bienes que ofrece la economía, va a Sí, haber más demanda que la oferta. Y al haber mayor demanda que la oferta es inflación, alza de precio. ¿Me entiendo? sí, sí. Entonces, la economía argentina es un caso de libro. Yo me acuerdo, Hernán, cuando Menem estaba en campaña en el año 89, por ahí, sí, Ujú. y yo fui a Argentina, llevé $500, me acuerdo, o sea, en plata de hoy, 400.000 pesos. Ya, Me traje porte-esquí, chaleco, jeans, cigarrillo, whisky, pantalones, corbatas, camisa, y con $50 a cambio, porque la inestabilidad económica, estoy hablando más de 30 años atrás, ujú. era tan brutal como es hoy día. Y por eso hoy día conviene ir a Argentina porque los insumos son más baratos, mucho está subvencionado, Claro, subvencionado. sí, Un sí, país riquísimo, lo hemos conversado en otras sí, oportunidades, sí. y mira la situación, tiene un 50% de pobre Argentina, una inflación de más del 100%, la salud y está capturado por la mala política, Sí. eso es, Y, sí, y fíjate capturado que por la mala política. Y fíjate, Alejandro, que uno tiene algo de conocimiento en los temas de la Constitución y cómo funciona nuestro país. Y la verdad es que se lleva uno ve con mucha pena, vamos a decirlo así para no decir otra cosa, que muchos candidatos, yo veía la franja y se ponen a ofrecer un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Constitución. Nada que ver. Nada, Entonces, pero entonces venden. le embolan la perdida a la gente. La gente hoy día hay Mucho. poco ambiente electoral. Pero la gente tiene que Nada. entender de que este domingo, cuando le toque ir a votar, tiene, ojalá, que echar una mirada primero a los candidatos. Porque Mm. es muy delicado. Se va a construir una nueva constitución. Ahora, corremos el riesgo también. ¿Qué va a pasar? Porque hay que ponerse en todos los escenarios. ¿Qué va a pasar si, una vez terminado este proceso nuevamente, y nos llaman a plebiscito a aprobar o rechazar la nueva constitución y se vuelve a rechazar? ¿En qué pie va a Mm. quedar Chile? O sea, quedamos No, ahí se debilitados. acabó, ya no hay más constitución y rige la actual. Debería regir la actual, como Sí, debería haber pues si sido eso, ahora. eso es así, no hay una tercera oportunidad, si eso Claro, está claro. claro. Eh, Ahora, esto, la constitución, es una salida que se dio por la crisis de estallido social, pero no va a resolver los problemas económicos de Chile, no los va a resolver. Claro, El claro. cobre hoy día salía en el Mercurio que Codelco, que es la principal empresa que más le aporta plata al Estado, ya le está generando mucho menos, no me acuerdo qué porcentaje, pero menos, tiene menos capacidad de producción. Ahora con el litio, el otro día leía al presidente de Enami, Ujú. porque el presidente de Chile dijo que Enami y Codelco iban a negociar por el tema del litio. Y el presidente de Enami, lo vi en el Mercurio de la semana pasada, decía, anota por favor, Sí, decía que los privados hagan las inversiones y pongan el know-how, pero todos los beneficios eran del Estado. Tú, Hernán, vas a ir a poner tu capital, tu por supuesto que conocimiento, no, por supuesto que y no. todos los beneficios se los va a llevar el Estado, nadie va, pues si Claro. eso es absurdo. Pero eso es lo que se dice. Sí, porque Y ellos el quieren que... litio, que es una riqueza, Sí, es una riqueza,
le puede pasar lo mismo que le pasó a Chile con el salitre en los años Sí, sí, principios sí. del siglo XX. Sí, Los chinos ya están trabajando en el sodio como fuente para las baterías, así es. el sodio. Sí. Entonces hay que aprovechar. ¿Y quién tiene todo el conocimiento y el capital para hacerlo? Y el conocimiento, que es lo más importante, son los privados. No el Codelco se dedica al Y cobre. de hecho, tal vez no podamos estar de acuerdo que Sokimich, que financió las campañas políticas, pero Sokimich el año pasado le entregó en impuestos al Estado Mm, 5.000 mm. millones de dólares. Sí, O sea, yo sé. le pasó más plata que todo el año en Codelco. Sí. Superó a Codelco. Y sin poner un peso al Y Estado. sí, exactamente, sin poner un Y peso. Exacto, dando trabajo, y, exacto. sí, y que el Estado ponga un peso, recibió 5.000 millones. 5.000 millones de dólares en impuestos. Por eso Claro, te digo sí, eso es. no hemos conversado, el Estado, ¿por qué tiene que ser patrón? Recaude impuestos, aplíquele más impuestos, por ejemplo, si está diciendo, no sé, aplíquele un 30%. Pero un privado, si dice yo voy a tener el 70% de la compañía y al Estado le va a corresponder el 30%, es bueno negocio. Pero aquí le están diciendo, no, pues señor, usted haga toda la inversión, todo el tema, pero yo me llevo más del 50% de las ganancias. O sea, haz toda la inversión y coloca a disposición tu conocimiento, porque el conocimiento es el que vale, el Claro, know-how. No claro. hazle el Y capital, se lleva, y nadie. el Estado se llevaría, pondría el presidente del Entonces, directorio, por ejemplo, de esa compañía. entonces, por una cuestión política, el Estado no es buen empresario, si eso es claro. No es Claro. buen empresario, porque se dice la empresa del Estado es de todos los chilenos, pero no es de nadie. ¿Quién administra la empresa del Estado? Los políticos. Los políticos. Las empresas del Estado, todos los presidentes y directores del metro, de ENAP, de ferrocarriles, de Codelco, ¿quiénes están en la cabeza de toda esa empresa? Los de confianza del gobierno, la Así es. Son política, puestos por el la gobierno de política. turno. No es de todos los chilenos, no es tuyo ni mío. Ujú. Yo no tengo ni media capacidad de decisión en ninguna de las empresas estatales. Sí. Y además son bastante ineficientes, si seamos claros, no es hablar mal de este gobierno Mira, ni de ningún gobierno. mira, La realidad muestra que son ineficientes, que hoy día y no han utilizan bien los recursos. crecido, han crecido, no me acuerdo, 80.000 nuevos empleos en este año, Ya. en estos 12 Sí, meses, sí. de los cuales 50.000 son empleados estatales del sector público. Así es, ¿Y así por es. qué meter más gente? Más gente es puro lo que llaman grasa. ¿Me entiendes? Es No es gasto, es eficiente, gasto, es gasto. es gasto. Mira, Y eso no llega a las pensiones, no sí, llega a los profes, no llega a la salud. sí. Es burocracia, la plata que hay adentro, entre medio. Pero Dame bueno, un segundo, estamos con Alejandro Mancilla en el programa de Educación Financiera por el 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl, por supuesto por todas nuestras plataformas. Alejandro, me demoré un poquito, llegué a abrir el programa porque andaba en mi tema social, andaba dejando a las personas con discapacidad en un furgón. Y una de esas personas yo tenía que mañana tenía que llevarla a médico, ¿ya? mm, Y la llamaron mientras yo llegaba con ella a dejarla, la llamaron a ella, y yo pensé que era confirmar la hora, yo la tenía que llevar mañana a una persona que está esperando una operación de prótesis de cadera. mm, Y resulta que la llaman para suspenderle la hora mm. porque el Estado no tiene presupuesto para hacerle la operación a la cadera. Y esta señora creo que lleva 12, 15 años esperando. Y la vuelven a bajar del tema y la acaban de confirmar, así que ya mañana no la puedo llevar. Entonces yo le comenté esto, yo le dije, yo tengo un programa de educación financiera y Alejandro siempre ha dicho, o sea, han aumentado, todos los años aumenta la plata en educación y en salud. Pero sin embargo, seguimos teniendo los mismos problemas. ¿Por qué? Porque no se focalizan los Y más recursos problemas. y se malgastan los recursos. Y más, o sea, hoy día se ha metido, si uno ve que un día mostramos una Ujú. estadística, si uno evalúa la plata que se inyecta a educación y a salud hoy día respecto de 10 años atrás, es lejos mucho más plata, o 20 años atrás, legítimo mucho más plata. Pero la calidad del servicio es cada día peor, la educación está peor que nunca. Hoy día
La violencia intraescolar es gravísima Ujú. y la droga. Y además, salió un artículo que muchos jóvenes están tomando tranquilizantes, diazepam. O sea, hay una enfermedad mental gravísima. Ujú. Este país de verdad que en 3 años nos vinimos abajo. Sí, y Y mira, y fíjate, remontar otro, esto va a sí, tomar muchos, muchos años. sí, y esta cuestión de las Retomarlo. listas de espera, que uno dice, bueno, yo pago mi impuesto todos los meses, entonces se supone que Sí, esos pues. impuestos es para que la cosa funcione. Hay otro Sí. muchachito que llevo ayudando hace 5 o 6 años, también está esperando una operación, una colonpatía, tienen que volver a conectarle el resto para él está a través de una bolsita haciendo sus necesidades básicas. Y lamentablemente él está esperando ya 1 año y medio, ya esperando, ya listo para operarlo. Y ese niño dejó de estudiar a los 13 años, hoy día tiene 19 Mm, años y no puede volver al mm, colegio. Y está postrado. claro. Y está postrado, ¿por qué? Imagínate. Porque el Estado, que debería No ha garantizarle, cumplido su tarea. no ha El cumplido su Estado no tarea. ha Y los cumplido. recursos los ha tenido. Y mira, escucha a los políticos. Ujú. No, vamos a solucionar con la nueva constitución la salud, la igualdad, la equidad, que es una palabra que encanta. Pero si todo eso es dinero y lo otro que es gestión, hacer las Exactamente. cosas bien, Gestión. gestión más que plata, Ujú. más que plata. La plata sí, pero la gestión, ser serio, responsable, etcétera. El Estado no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Hemos dicho en este programa, señor, señora, yo mismo, tú, escucha lo que dicen, pero evalúa de acuerdo a sus hechos. Por sus Claro. hechos los conoceréis. Así es, así es, así es. Un día Juan Sutil creo que nos dijo, más acción y menos palabra. Sí, sí. Así es, ¿Ah? así es, Más hechos y menos palabras, eso así dijo. es. Oye, Más hecho y menos palabras. no Y sé eso si es lo que vale. no sé si Y hay más estado que al los tanto, grandes discursos, eso es puro bla bla nomás. Alejandro, no sé si hay estado al tanto de lo que está pasando en Argentina. O ¿Hay sea, estado al sé que tanto? tienen que En el muchos cuanto, chilenos no, están pero yendo para allá. termino. El tema de Milei, el que está de candidato, que es un diputado, Ah, sí, sí, que es bien ácido, ¿ah? claro, y él quiere, si él gana la presidencia, primero quiere pasar la guillotina al Estado, achicar el Estado, achicar el gasto fiscal y dolarizar. Porque, de acuerdo a él, que entiende mucho de economía, es un economista y ha hablado con grandes economistas, no le queda de otra que dolarizar. ¿No es cierto? Ecuador entiendo que está dolarizado hace muchos Y años. le fue muy bien, ¿ah? Le fue muy bien cuando le En las funcionó a él. encuestas, Le funcionó ¿cómo va a la Ecuador, po. encuesta? ¿Ah? ¿Cómo va en la encuesta? Él va bien en la encuesta, pero él no tiene. Lo único que no tiene mucho respaldo de partidos políticos, pero él dice que a él lo tiene que elegir el pueblo. Entonces yo lo he escuchado mucho ahora por el tema económico, y la ¿Mm? verdad es que de acuerdo a lo que él ha dicho, y es la solución que le queda a la Argentina, dolarizar la economía. Bueno, ellos verán Argentina un país muy rico, sumido en la pobreza, sumido en en la, en el discurso, pero eso no se traduce en hechos concretos. Eh, la retórica es lo más importante allá, hablar, hablar, ofrecer y tal. Claro. Leía, oye, mira la paradoja, leía Venezuela, un país riquísimo en petróleo, se han ido más de 6 millones de 7 millones ya, venezolanos, van en 7 millones de personas que han huido del país. imagínate. 7 millones. Y, ¿Y cómo se llama? Eh, y 7 sin millones. embargo, Sí, dime. están Dale. sumidos, están totalmente sumidos en una pobreza brutal y el sueldo hoy día son $5. $5, Así es. 5,7 dólares. Sí. Y con la inflación que tienen, lo subieron a $5. Y con la inflación que tiene, a fin de año van a ser $3. Para que la gente El entienda, en sueldo plata chilena mínimo. son menos de 5.000 pesos chilenos. Menos, menos, menos. Yo estuve en Cuba el año 93. Allá era $1 el sueldo ¿Ya? mínimo. $1.
no alcanza para nada, 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 nada. Una Sí, pobreza generalizada, pero los discursos, la democracia y la libertad y el imperialismo norteamericano sí está bien, sí. O sea, no creamos en toda esa palabrería, veamos los hechos. Venezuela, un país riquísimo, sumido en la pobreza por los malos gobiernos destruyen los países sí, y los sí, buenos gobiernos los levantan. Mira Alemania, 70 y tantos años atrás quedó destruida, hoy día es potencia mundial. sí. Japón, destruido después de la Segunda Guerra. Singapur, un país chiquitito, potencia. Nueva Zelanda, potencia. Los buenos gobiernos levantan los países. Y Latinoamérica, los más Y pobres sabes en el tú, mundo, y los sabes más tú que, pobres en el claro, mundo, y el sabes tú que África, uno de los problemas que también, África sí, y Latinoamérica. sí, el problema que estamos arrastrando también, Alejandro, es el tema de la inseguridad también. La inseguridad Ese es hace otro que los problema y la droga. inversionistas, porque estamos en un programa de educación financiera, nosotros tenemos que ver estos temas de inseguridad, el tema de la coyuntura política, porque eso afecta a la inversión. Y cuando hay afectación a la inversión, afecta al Af- crecimiento. Y si no hay Afecta a crecimiento, no todo. tenemos recaudación de impuestos. Y eso significa menos poder financiar los beneficios sociales que la gente tanto pide. Ese caballero que tiene que la señora con la cadera, que tiene que ponerse el kit, ¿Sí? cambiar, no Sí, tiene ni una posibilidad. Porque la seguridad no solo afecta a lo económico, afecta toda la vida de la persona, sí, toda la vida. sí. O sea, está en riesgo hasta su vida. Así, Entonces, así es, así y es. de ahí deriva la educación, la inversión, lo económico, etcétera. Pero la seguridad es el activo número uno de cualquier país, po. Sí, Y hoy día estamos en un escenario de mucha inseguridad, mucho narcotráfico, mucha droga, más inestabilidad. Entonces, bueno, y no quiero ser pesimista, no, pero estamos pasando por un momento muy, muy negativo. Todo esto son ciclos, ¿ah? así, sí, sí, Esto no va sí. a durar eternamente, Sí, pero un ciclo muy perjudicial para el país. Y quienes pagan la cuenta es la gente más desposeída finalmente, la que sí. tiene menos, como esa señora que necesita la cadera, el otro muchacho que hay que operarlo y la lista de espera, hay gente que se muere esperando una Así es, operación. así es, así ¿Y, es. ¿y qué estamos haciendo por eso? Poco. Y sabes qué, si a mí lo que me duele, me dolió, como a ella le dolió, a él le dolió muchísimo, yo creo que debe estar llorando hoy día en este momento la señora cuando yo la dejé ahí hace poquito rato atrás. Duele porque tú y yo somos personas que aportan al Estado, pagamos impuestos todos los meses, o cuando compramos, en todo momento estamos pagando impuestos. Entonces se supone que esos impuestos tienen, y que le llamen y le digan después que la hicieron ir a sacarse examen y que le llamen que el Estado no tiene recursos para comprar el kit para poder ponerle su cadera. Y lleva 15 años esperando. 15 años, pues, o sea, 15 años esperando. impresentable, ¿Me entendió, no? impresentable, pues. ¿Me entendí? Y si la plata no llega a los necesitados, muchos de los millones, miles de millones que recauda el Estado se queda dentro, en los empleos, los favores políticos, en fin, Sí. Es lo que tú ¿cierto? decías, pues, o sea, la cantidad enorme. Yo estoy viendo, por ejemplo, algunas municipalidades de aquí en la zona donde vemos cada día más gente en la municipalidad diciendo que debiese haber menos y haber. ¿Por qué? Porque esos son sueldos que La pagamos con tecnología, ¿para impuestos. qué? Lo que es para eso, para ser más eficiente. Y la plata que me ahorro, le compro el kit Así para es. la cadera de la señora, al muchacho se opera, Sí, en fin, sí, se sí. arreglan los colegios. Ahora salió en las noticias hoy día, yo estoy en total desacuerdo, que quieren eliminar la Plaza Italia, que ya no sea una rotonda, Sí, sino sí, que conecten directo. sí. ¿Cuál es el valor agregado de eso, Hernán? Dime, ¿cuál es el valor? Sí, hay Eliminar una la polémica plaza. entre la alcaldesa Mateique de Sí, sí, Providencia. ella se opone. Yo estoy Claro. totalmente de acuerdo. Dime, Hernán, tú, te lo pregunto a ti, Mm. ¿cuál es el valor agregado de eliminar la rotonda? No tiene valor. ¿Cuál valor? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Cuántos Me millones de dólares va imagino, a costar? muchísima plata. Pero estamos hablando de millones de dólares. Eso no va Sí, a costar, no va a sí, costar sí, 4 millones de pesos, ni sí, 10 millones de pesos, ni 100. Va a claro. costar unos cuantos millones de dólares.
esos tantos millones de dólares, yo le compro el kit, operamos, Exacto. etcétera, Priorizar, po, etcétera, priorizar. etcétera. ¿Cuál es el...? Yo hoy día vi las noticias y Ya. me pregunto, le pregunté a la gerenta con la cual estábamos almorzando, porque estoy viendo un cliente ahora, Sí, y le dije, ¿cuál es el valor agregado de eliminar la rotonda? Cero valor agregado, no claro. hay ni un valor agregado, Sí. más que una cuestión Es política. un Y gasto. sale este hombre, ¿cómo se Orrego, llama? Orrego, el no, intendente. que yo tengo una obsesión, puro bla bla. Claro. Seamos concretos, utilicemos bien la plata de todos los chilenos, porque la persona que está en Punta Arena que paga el IVA va a financiar la Plaza Italia, que no tiene ni un valor agregado. Ahí se conectó don Bernardo. Sí, sí. Vamos a estar por lo menos un par de minutitos, unos 15 minutitos. Con esto te tienes que ir más o menos un cuarto, ¿verdad? No, tranquilo, una media hora estamos listos. Sí, vale. Bernardo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Tiene apagado el No te micrófono. escuchamos. Vamos a aprovechar de hablar con él por el tema de los cambios que tienen que haber en las FP, de todo eso es un temazo ahí que él domina muy bien. Bernardo, ¿nos escucha? No está escuchando, parece que no nos escucha Bernardo, debe estar muteado, ¿ah? No, sí, ahí estoy bien. Ahí estoy Ahora bien. sí. Ah, ahí Yo lo está, nos oigo está bien. escuchando, perfecto. Permíteme, estamos en el 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl, junto a Alejandro Mancilla, nuestro panelista estable aquí en el programa Educación Financiera. Y sí, acá de agregar al programa, lo estábamos esperando, a don Bernardo Fontaine. Ya te dimos todo tu currículum, ya lo dijimos ya. Te quiero agradecer públicamente primero que hayas tenido la gentileza de estar con nosotros. Esperamos que no sea esta única vez. Te quiero también comentar de que han habido buenos comentarios de tus pequeños frases que hemos puesto aquí en la radio Ah, qué sobre, bueno. claro, sobre el tema del fondo de pensiones. Qué gusto de saludarte y te presento a Alejandro Mancilla. Hola Alejandro, hola Hernán, encantado. Muchas gracias por convidarme, al revés. Yo estoy agradecidísimo y encantado de estar aquí con ustedes. Bernardo, de verdad que yo te he visto muchas veces en la televisión, comparto muchas de las ideas planteadas y es un regalo compartir tu tiempo, Bernardo, y permíteme que tutearte, eh, Por supuesto, de todas maneras. com- compartir tu valioso tiempo y tu experiencia, que es lo más importante, con una mirada realista y veraz, en la verdad. Sí, Eh, Estábamos antes de que pudiese conectarte haciendo como una panorámica del escenario actual, que no es muy positivo, creo yo. Chile está pasando por un minuto bien complejo, de mucha incertidumbre, con muchos problemas, como hace 4 años atrás, que siempre los países tienen problemas, pero no de la magnitud que estamos viviendo. Y entiendo, Bernardo, que tú eres experto en el tema de pensiones y qué valioso tu experiencia y todo lo que nos puedas aportar a quienes nos estén escuchando. Así que un Pero regalo encantado Alejandro, compartir. sí. Yo creo que estamos en un mal momento, de todas maneras, ¿no es cierto? La economía en caída, el ministro ahí de Hacienda hace figuras para tratar de convencernos que la caída de la economía no es tal, pero la verdad que uno mira las cifras y siente en la calle eso, ¿no? Si hablamos de empleo, cuando asumió el gobierno de Gabriel Boric, el desempleo ya era alto, era 7,5%, pero hoy día estamos en 8,8%, o sea, mucho más que antes. Eso es casi 1 millón de personas, ¿eh? Es una brutalidad de gente que no tiene empleo. La inflación muy alta, se comen los sueldos no suben, no alcanzan. Las pymes afligidas, las ventas del comercio en el suelo. Hace casi un año que el comercio lo único que ve son ventas menores que el año anterior. Entonces, estamos en una situación económica y lo que es peor hoy es que no se ve que el gobierno sepa qué hacer. Mm. No hay un plan para reactivar la economía, para echarla a andar. No hay un plan tampoco para salir adelante después, ¿no? Porque fíjate que el Banco Central está pronosticando que Chile debería crecer pasada esta crisis, o sea, en régimen, uh-huh. al 2%. Eso es miserable. Claro. Eso no Pero alcanza a generar te hago un oportunidades. punto, Bernardo, te hago un punto. Hoy día en la mañana veía en Televisión Nacional, estaban dando
el tema del crecimiento. Los últimos 5 meses hemos tenido 4 meses de decrecimiento. Y solamente tuvimos, no sé si fue en enero, febrero, en enero parece que tuvimos un 1%. 0,1. ¿Me entendió, no? Entonces aquí nosotros no estamos alarmando, son las cifras reales que están hoy día. Y entonces uno dice, bueno, porque evidentemente que en Chile tenemos muchas falencias, hemos desarrollado enormemente, Sí. es un país que es otro y tiene un nivel de vida muy superior al que, no sé, cuando cualquiera de nosotros éramos chicos. Sí, Y eso uno lo siente, lo ve en la calle, obvio. están las cifras también, que lo respaldan, pero evidentemente que hay falencias, ¿no? Y hay necesidad enorme de vivienda, de mejor salud, de educación mejor, y de sueldos mejores al final. Y de más seguridad, empleo. Bernardo. Y de seguridad, desde luego. Ni hablar. Desde luego. Sí. Entonces tenemos una crisis de seguridad, tenemos una crisis económica. Entonces yo pienso que el gobierno lo que debe hacer es tomar su programa, que estaba diseñado para otro Chile, ¿no? Un Chile que ellos soñaban, que no tenía que ver con los problemas reales de la gente, Sí. y meterlo al refrigerador, ¿no es cierto? Meterlo al freezer y concentrarse en estas dos prioridades: O a seguridad, la parrilla mejor, para que el Sacar freezer se adelante puede con- descongelar. lógico, y descongelar. sacar adelante la economía. Sí. Porque al final el crecimiento económico, oye, no es algo así que uno diga, mira, una estadística para salir en un ranking internacional. No, el crecimiento económico es plata, y es plata en la calle. Por Así cierto, es. el crecimiento económico es oportunidades de trabajo para los jóvenes, Sí. mejores sueldos, es más ventas para las pymes, que entonces pueden crecer más, para las empresas, entonces contratan más, es también más plata en impuestos, entonces hay más plata para la seguridad, desde luego, Sí. pero también hay más plata para la salud, para la educación, para la vivienda, para las Sí. pensiones, para la cultura, también la posibilidad de mejorar la calidad de las ciudades. Y también al final, un país que tiene mejor crecimiento, la gente tiene más recursos, y eso le da más libertad a las personas también, ¿no? Sí. Y al final pueden tener una dignidad más profunda. Entonces yo pienso que al final un gobierno, ¿para qué son los gobiernos? Yo diría que los gobiernos en simple son para dos cosas fundamentales. Una, para entregar paz, ¿no es cierto? Para entregar seguridad, para que uno no lo acuchillen en la calle como pasa hoy día, ¿no? Para que no lo baleen, para que no lo asalten, no le hagan un portonazo, ¿verdad? Y segundo, es para dar crecimiento económico, porque Sí, eso lo que hace es mejorar claro. la calidad de vida de las personas. Y eso no ve que las prioridades de este gobierno sean ninguna de las dos, y tampoco las prioridades a la hora de elaborar la Constitución. Y sobre todo, Próxima a una elección, ¿no? sí, y sobre todo, Bernardo, que estábamos comentando antes que tú llegaras, y el tema del litio. Por ejemplo, el Soquimich entregó $5.000 millones en impuestos, y sin el Estado no puso un peso. Y hoy día ellos Exacto. quieren que los inversionistas pongan y creen en la empresa y todo, y llevarse más del 50%, y manejar la empresa y manejar la compañía a su antojo. Entonces estamos hablando en cosas que no caben en la cabeza, los que entendemos un poquito de economía. Entonces uno ve ese tipo de acciones. Se viene una elección el día domingo. Muchos candidatos, y me imagino que tú también has visto, muchos candidatos a crear esta nueva constitución, que van a ser 50 elegidos, ¿verdad? 25 mujeres, 25 hombres. Yo me siento que han hablado de muchas cosas que no tienen nada que ver con la constitución. Nada que ver, y hablan de ofrecer que salud, que educación, y un montón de cosas que se tienen que hacer a través de leyes. ¿Cuál es tu mirada y cuál es tu preocupación para este domingo que se viene en temas netamente económicos que nos pueden afectar? Porque de hecho, con lo que dijo el presidente, las acciones de Soquimich fueron prácticamente al suelo. Sí, ya podemos Sí. profundizar el tema del litio, que es un Sí. buen ejemplo. Pero en el tema de la elección, mi preocupación es que aquí el gobierno, no sé, tiene su programa de gobierno, tiene su idea, su Sí. forma de ver la sociedad. Sí. Ellos quieren cambiar la sociedad, refundarla, ¿no es cierto? Sí. Refundar Chile. Y esas ideas son las que a mí me tocaron discutir y pelear en la convención que yo estuve, que terminó escribiendo este mamarracho, como decía Felipe Arboe, que gracias a Dios salió ampliamente rechazado. Pero esas ideas no han muerto. Y si uno mira la discusión de los expertos, yo estaba mirando la discusión de los expertos, Ujú. los expertos de gobierno están reflotando las mismas ideas. O
sobre todo en los temas económicos Sí, y en los temas de derecho social. Entonces, por ejemplo, los temas económicos, ¿qué es lo que se discute? Se discute que el Estado puede tener empresas. Por supuesto, el Estado puede tener empresas, de hecho las tiene hoy. Pero es importante, fundamental, que la Constitución diga que esas empresas tienen que competir en igualdad de condiciones con las privadas, claro. cosa que en la Convención querían eliminar. Ahora los expertos de gobierno también quieren eliminar esa parte. ¿Y entonces qué significa eso? Significa que una panadería de barrio se puede enfrentar el día de mañana con una panadería municipal que no paga las cotizaciones que tiene que pagar la empresa, que no paga los impuestos, que no está con las normas del SAC que necesita cumplir la panadería privada, Sí, y que además puede tener financiamiento municipal y puede darse una gran pérdida, ¿no es cierto? Y total, paga moya, ¿no es cierto? Pagamos todos los Lo que chilenos con pasó, impuestos. Bernardo, con las farmacias populares. Exactamente, exactamente. Es lo que pasó con Recoleta, tantas empresas que hizo el alcalde Jade y al final eran pura pérdida, ¿no? Era Mm. puro Chile ha desastre. Y sin demostrado embargo, que... eso lo que hace es que te produce una competencia desleal. Mm, claro. ¿Qué más está en discusión? Está en Sí. discusión, por ejemplo, el tema de los ahorros previsionales. mm, A mí, yo llevo muchos años peleando porque los ahorros previsionales sean propiedad de los trabajadores y por tanto sean heredables si es que mueren anticipadamente y también tengan derecho a elegir administrador. Podemos cambiar las AFP actuales, ¿no es cierto? Y yo, de hecho, creo que falta un administrador público porque las personas pueden elegir entre un administrador público y administradores privados. Claro. mm, Pero, mm. pero me parece fundamental que, como dueños, podamos elegir quién nos administra, porque si lo administra el puro Estado, el Estado se va a quedar con la plata al final. Sí, lo que pasó Entonces, históricamente. claro, así acaba de pasar en Bolivia, porque pasó en Argentina, pasó en Polonia, pasó en varios países de Europa del Este. Mm, Entonces, resulta que en la Constitución, en este borrador nuevo que están haciendo los expertos, no dice nada de eso. Chuta. Entonces, por eso me preocupa que nosotros votemos por los candidatos que suscribieron el compromiso con Mi Plata No. Con Mi Plata No, ese movimiento, no sé, Sí, sí, hoy sí, día sí, tiene sí. más de 125.000 miembros Sí, que busca justamente garantizar la propiedad de los ahorros provisionales. Y hay entonces más de 80 candidatos que firmaron un compromiso con Mi Plata No, que los obliga entonces a ir al Consejo a defender la propiedad de los ahorros previsionales, la heredabilidad y el derecho a elegir administrador. sí. Y entonces hay que buscar en las redes sociales de los candidatos quienes tienen el video con Mi Plata No, o en la página, en las redes sociales de con Mi Plata No, que están ahí también, Ujú. en Facebook, en Instagram, en Sí. fin, para votar por ellos, porque necesitamos consejeros que nos defiendan, ¿no es cierto? Consejeros que vayan a poner por escrito una constitución que haga que Chile despegue económica y socialmente. Sí. Eso no son cualquiera. No son los de la lista Unidos por Chile, no son los de la lista claro. de Todo por Chile, que son las dos listas del gobierno que apoyaron, defendieron, fueron voceros de la constitución de la convención, que justamente lo que hacía era enterrar Chile, además de dividirnos, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay un tema muy importante. Elegir un candidato que haya votado rechazo, elegir un candidato que haya firmado el compromiso con Mi Plata No, Sí. y elegir entonces candidatos que vayan a empujar a Chile a que despegue económica y socialmente. Perfecto. Voy Y no contigo, a Alejandro. Sí. Dale. Bernardo, tú que eres experto en temas previsionales, cuando se crearon las AFP en el año 81, que entró a operar en mayo, exactamente en mayo del 81, tenían una rentabilidad garantizada, la plata ya no la iba a recibir el INP actual, que en esa época no sé cómo se llamaba, El seguro social. el Seguro Social. Sí. Entonces se crearon la AFP, que es el administrador del fondo de pensiones, y la plata es de uno, ellos lo único que hacen es administrar. Y en esos años, estamos hablando del 80, son 20, 40 y tantos años atrás, cuando se crearon la AFP, Chile era muy distinto, la esperanza de vida era muy distinta, la economía era mucho más subdesarrollada que hoy día. Hoy día Chile es un país como de clase media. Claro. Exacto. Entonces mi pregunta concreta es, entre tanto, en estos años, ¿por qué no se hicieron las adecuaciones y la política, estoy hablando, la concertación específicamente, ¿por qué no hizo las adecuaciones de
aumentar la esperanza de vida, aumentar el 10% que es insuficiente, Así es. que lleva 40 y tantos años, solo al 10, no alcanza para financiar una buena pensión. ¿Y por qué la política no se hizo cargo de eso y de aquellos que han cotizado poco, que tenían una baja pensión, que el Estado complemente, suplemente esa diferencial? Entonces mi pregunta concreta es eso: ¿qué pasó con la política? Porque ellos son los responsables. O sea, si este está robando y no le dan una pena aflictiva adecuada, es porque las leyes son malas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y esa es mi pregunta, no sé si me expliqué bien. Y grandes que tenemos son justamente situaciones en las cuales la política, especialmente la concertación, que fue la que gobernó este tiempo, no tomó las medidas adecuadas. Desde luego, por ejemplo, en lo que tú estás estableciendo, ¿no? Este problema de las pensiones bajas era perfectamente predecible. Hubo estudios también que lo predijeron, pero este problema se metió debajo de la alfombra. Así es. Y hay que agradecerle en realidad al movimiento, para ser justo, Noma AFP, que fue el que puso esto sobre la mesa. La solución que ellos plantearon era catastrófica, ¿no? Era entregar todo al Estado, estatizarlo, Sí. quitarle a los trabajadores la propiedad de sus ahorros, todo mal. Pero sí tienen el mérito de haber levantado el punto, ¿no? El problema, Sí. claro. Y la verdad entonces que esto, como tú dices, un sistema en el cual se cotiza 10%, cuando en promedio los países de la OECD cotiza 18%, no puede dar buenas pensiones. Un sistema en el cual hay mucha informalidad, mucha subcotización, Sí. mucha gente que cotiza por el mínimo, no por el sueldo que Así recibe. es. Después jubila y dice, oye, la pensión mala, claro, pero es que jubilaron por otro sueldo, o sea, cotizaron por otro sueldo, Por perdón. otro Sí. sueldo. Por otra parte, el mismo Estado, por años de años, no pagaba las cotizaciones completas. Sí, las municipalidades. Después, sí. el tema de que no se hicieron los cambios a las comisiones. Las AFP ganan demasiada plata. Mm. Y es verdad que ganan la plata como en su negocio de administrar las cuentas. Sí. Recordemos, para que la gente no se confunda, porque incluso la ministra andaba Hoy día. inventando cosas. Por las La cifras que ministra se dieron Jara, hoy día, del 70% de ganancia. Claro. Ella dijo, mire, la AFP ganaron mucho y lo asignó, digamos, lo vinculó a que las cuentas estaban perdiendo rentabilidad. Pero la verdad que recordemos que toda la plata que nosotros depositamos en nuestra cuenta de ahorro es nuestra. Y todo lo que se gana, toda la ganancia que genera, toda la rentabilidad que genera esa cuenta, y entra directo a nuestra cuenta. Claro. Ni un peso de eso pasa para el administrador. La administradora nos cobra una comisión separada. Y Claro. sí ganan mucho porque falta competencia. Entonces, ¿por qué la AFP gana mucha plata? Porque falta competencia. ¿Y por qué falta competencia? Porque la ley pone demasiadas trabas a crear nuevas AFP. Y al crear demasiadas trabas, obviamente no hay suficientes jugadores. Y la reforma de pensiones de ahora es una oportunidad justamente para abrir, eliminemos las trabas y permitir que haya muchos administradores y que entonces, como siempre todos sabemos, cuando hay competencia, ¿no es cierto?, mejora el servicio, baja los precios, acaba los abusos, etc. Sí. Pero efectivamente, para eso no cambia las pensiones. Haya AFP o no haya AFP, eso no cambia el monto de las pensiones. No, claro. Sale más barato nomás, pero no cambia el monto de las pensiones. Las pensiones, para mejorarlas, hay que cotizarlas. Y para eso hay que subir la cotización, hay que eliminar la informalidad, ¿no es cierto? O sea, hacer que todos coticemos. Y se Ya, habla, fíjate que hay Bernardo. 5 millones hay 6 millones de cotizantes Sí. y hay casi 9 millones de personas trabajando. O sea, hay 3 millones casi que no cotizan. O sea, un 50% de ese total. Entonces, Oye, esa cuestión no puede funcionar bien. sí. Y entonces, y por otra parte, el Estado sí ha hecho un cambio importante. Y eso se ha hablado poco. Aquí todo cambió con la pensión garantizada universal. Y perdona que me extienda aquí un poco, pero Dale. la pensión garantizada universal Perfecto. cambió totalmente el tema de las pensiones. Las pensiones eran miserables. Pero usted con la pensión garantizada universal ahora hay un piso para el 90% de los jubilados. Sí. Ese piso no lo tiene el 10% de mayores ingresos. Y ese piso entonces es un piso de solidaridad y
sobre ese piso las personas que cotizaron tienen una pensión adicional, ¿no es cierto?, que viene de su propio ahorro. Así es. Entonces eso mejoró enormemente las pensiones, particularmente para los sectores de menores ingresos. Por supuesto que esto es un país, como tú dices, un país en desarrollo, un país, no es un país rico, entonces no tenemos las pensiones de Alemania ni de Suecia, ¿no? Exactamente. Y por supuesto que hay que ir subiendo esto, las pensiones, no estoy diciendo con esto que las pensiones están buenas y punto, Sí. pero sí tenemos hoy día este piso. Y esta fue la política solidaria más grande que hizo, y la hizo el presidente Sebastián Piñera en su último mes de gobierno. Ahora, este gobierno no ha reconocido eso, y la reforma de pensiones que ha planteado no considera ese factor. Y eso está mal. Desgraciadamente, el gobierno chileno fue, antes que existiera la pensión garantizada universal, los políticos fueron muy mezquinos. El pilar solidario de la presidenta Bachelet era muy mezquino, era muy poquita plata. Así es. Entonces, por eso también las pensiones eran más bajas. Ahora tenemos una pensión garantizada universal, más la pensión que cada uno genera con su ahorro, que hay que aumentarla, obviamente, pero vamos por el camino. Por eso hablábamos nosotros, antes que llegaras al programa, Bernardo, estamos con Bernardo Fontaine, aquí en el programa Educación Financiera, con Alejandro Mancilla, nuestro panelista estable, en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl, nuestra casa digital. Estábamos conversando ese tema, que se habla, ¿no es cierto?, de que deberíamos ser solidarios. Entonces hablamos de un 6% que vaya a un fondo solidario. O hay otra idea de que vaya un 3% para fondo solidario y otro 3% para ahorro individual. Pero ¿por qué no hacerlo si lo hicieron con impuestos generales? Crear esta pensión básica solidaria. O sea, el Estado podía, no ahora, desde hace rato, podía mejorar un poco las pensiones, sobre todo a los jubilados, a las personas que por muchos años ganaron mucha poca plata. Y obviamente hoy día se quiere rectificar algún error que se cometió en la AFP de dejarlo en un 10% y no haberlo dejado desde un principio en un 15%, porque todos los expertos hablan, si hubiese sido un 15%, hoy día estuviéramos hablando de otro tipo de pensiones, ¿verdad? 50% más, de hecho. Claro, y lo otro es que también, Bernardo, es que no quieren entender de que también hay que bajar la tasa del tema de cómo se calcula hoy día a las personas. Le tienen un cálculo que la persona va a vivir 100 años. Entonces eso también produce que las pensiones sean también bajas. Entonces hay varios elementos que el Estado, ni siquiera con la Constitución que queremos formar, sino que hoy día a través de leyes, a través de decretos del presidente actual, se pueden mejorar las pensiones. Y entonces, pero no hay voluntad política, no hay voluntad de hacer las cosas como corresponde. Entonces le queremos cargar, le cargamos y le seguimos haciendo de que la culpa es de la AFP. No, la AFP cobra un porcentaje de lo que nosotros cotizamos. De ahí nos saca un porcentaje y cobra por administrarme mi fondo. Pero eso no lo dice el gobierno, no lo dice la ministra del Trabajo, Bernardo. Claro, y ella dice, mire, y el propio presidente decía el otro día, mire, el sistema de pensiones cada uno se rasca con sus propias uñas. Pero eso no es cierto, porque es cierto que hay una cuenta individual y por tanto, según cuánto coticemos, tenemos una pensión, pero esa es la mitad de la pensión. Sí. Es la mitad de la historia. Sí. La otra mitad de la historia es que está la pensión garantizada universal, que es solidaria, que se financia con impuestos. Y aquí es muy importante, en todos los sistemas de pensiones tiene que haber solidaridad, porque hay uno que le va mejor que otro, hay uno que tiene problemas, que sí o no, ¿cierto? Y entonces, obviamente, eso es necesario. Sí. Ahora, hay dos formas de financiar la solidaridad. Una forma es la forma como tiene el sistema chileno, que es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Sí. Que es con impuestos, ¿verdad? Sí, con impuestos. Con impuestos. Sí. Y a mí me parece que es más justo, porque los impuestos los pagamos todos y los que más ganan más pagan. Y pasamos a ser solidarios. Exacto. Y entonces nosotros todos pagamos impuestos, sí, y el Estado toma parte de esa plata, ¿no es cierto? Y establece la pensión garantizada universal. Sí. Si no es suficiente la pensión garantizada universal, hay que subirla, ¿no? Si las mujeres tienen más malas pensiones por razones muy explicables, entre otras cosas la maternidad, qué sé yo, bueno, podrían tener una pensión garantizada universal mayor. Entonces, la otra forma de financiar la solidaridad es la que le gusta al Partido Comunista y es la que le gusta a la izquierda que nos gobierna, que es la solidaridad donde los trabajadores son los que ponen la sangre, son los que ponen la plata. Entonces, la clase media cotiza
y parte de la plata, las condiciones de la plata media se le quitan a la clase media para repartírsela a los sectores de menores ingresos. Sí, Y en la reforma del gobierno, a las mujeres también. sí, Y entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que resulta que eso a mí me parece que es poco justo, porque es una solidaridad media, ¿no es cierto? No es una solidaridad donde todos colaboramos así es. y todos ponemos nuestro granito de arena, sino que son los trabajadores que tienen contrato los que ponen la plata, y específicamente es la clase media, porque la clase media es la que le pasa las cotizaciones a la gente de menor recursos. Entonces, Sí. todo este invento del fondo solidario que plantea la reforma del gobierno no es más que eso. Es una forma de que nosotros entreguemos las cotizaciones y los que cotizan más, que son básicamente la clase media, porque recordemos que la gente de alto ingreso no es empleada, ¿no es cierto? Sí. No cotiza. Sí, Entonces, en cambio sí pagan impuestos. Entonces, los que cotizan mucho, que son la clase media, es la que va a tener menos pensión que lo que tendría si el 6% fuera su cuenta individual. sí. Pero además, la reforma castiga a los jóvenes, porque fíjate que si uno hace la matemática, todas las personas jóvenes que están recién entrando a trabajar, todos los que van a entrar a trabajar a futuro, o los que llevan poquitos años trabajando, tendrían mucho más aumento de pensión si ponen ese 6% de cotización adicional que la reforma está proponiendo como nueva cotización en la cuenta individual. En la cuenta individual tienen mejor pensión que con los beneficios que supuestamente le va a dar el Fondo Solidario. Sí. Entonces, en el fondo, lo que hace el Fondo Solidario es que toma plata a la clase media y la pasa a los sectores de menores recursos y a las mujeres. Y le quita cotización a los jóvenes para dársela a los jubilados actuales y a la gente de más edad. Claro. ¿Mm? Oye, Entonces sale perdiendo la clase media, sí. salen perdiendo los jóvenes y los que están, y todos los cotizantes futuros. Todos los cotizantes futuros. Oye, Entonces, eso lo dice el gobierno y esa es la decisión que tiene que tomar el Congreso. Sí. Estamos de acuerdo en que le vamos a darle menos pensión a los nietos, digamos, en beneficio de los abuelos. ¿Estamos de acuerdo que le vamos a dar menos pensión a la clase media en beneficio de otros? ¿O no estamos de acuerdo? claro. Y esa discusión, entonces, este gobierno ha sido muy poco transparente, porque nunca ha dicho quiénes pierden y quiénes ganan con la reforma. Sí. Y aquí es muy fácil. Cuando uno reparte algo, si uno reparte cartas, bueno, hay uno que le quita cartas y otro que le da cartas, Sí. ¿no es cierto? Sí. Entonces hay uno que gana y uno que pierde. Tiene que ser así. No es magia, no puede ser que a raíz de esto todos terminen mejor. Sí, Bernardo, no, estamos llegando al final del programa. Queremos comprometerte públicamente y al aire que puedas compartir con nosotros en otro momento, otro programa, Encantado. con más tiempo, Encantado. porque la verdad que para nosotros era muy importante tenerte acá en la radio. Alejandro está en un lugar que se tiene que ir y le agradecemos también a Alejandro porque ha hecho un esfuerzo también para estar hasta ahora con nosotros en este programa. Y ya nos vamos a reencontrar. Recordarle que este programa va los sábados de 11 a 12 y también con repetición los miércoles, y también obviamente queda alojado todo en nuestra página web. Alejandro, tu último comentario. Yo, antes que despedir al invitado, me encantaría hacerle una pregunta a Bernardo. Dale. De la actual reforma, la última, de la actual reforma de pensiones que está en el Congreso, ¿qué cosa positiva tiene y qué cosas negativas? Para sintetizar y para que a los oyentes le quede clarito, el mensaje claro y concreto. En lo positivo, el cambio de comisiones a los administradores, a las futuras AFP. En lo negativo, que primero toma el 6% de cotización adicional, que al final va a venir del sueldo, aunque lo pague el empleador, en fin, pero va a venir del sueldo del trabajador. Y en vez de ponerlo en la cuenta individual de cada uno de nosotros, donde sería heredable y sería propiedad nuestra, se lo entrega al Estado, se lo entrega a los políticos. Que los políticos tengan plata para que puedan repartir y decir a quiénes le van a subir la pensión. Exacto. Y segundo, establece un administrador estatal que es el único que nos va a atender. O sea, ya nunca más nosotros vamos a poder ir a hacer un trámite a una entidad privada, a una AFP, sino que todos los trámites de pagar cotizaciones, cobrar jubilaciones, certificados, trámites de herencia, todos los trámites vamos a tener que hacerlo en un monopolio estatal. Entonces el gobierno nos quiere convencer ahora que un monopolio es bueno, cuando los monopolios son caros, abusan y dan mal servicio. Entonces, y eso es lo que pasa con el registro civil, eso es lo que pasa con las listas de espera de los hospitales, en fin, no sé.
Y además, y en la parte de inversiones, de quién va a invertir la plata, el presidente, por ejemplo, dice, aquí va a haber el derecho a elegir quién invierte la plata. Y claro, eso es lo que dice el titular. Cuando uno lee la letra chica de la reforma, se da cuenta que toda la plata automáticamente va al Estado, al administrador del Estado. Después uno tiene que hacer un trámite si quiere elegir uno privado. Y los privados no pueden tener vendedores, no pueden usar marcas, o sea, están en tal desigualdad de condiciones que no van a poder nunca hacerle el peso al Estado. Y entonces, de hecho, el propio gobierno está aspirando a que el 70% de la plata la administre el Estado. Y que la administre el Estado es malo, porque no hay ninguna garantía que saque buena rentabilidad y que la administre bien. Además, y segundo, tienen que cualquier político a futuro puede decir necesita plata al Estado y echarle mano a los fondos. Y adiós jubilación. Entonces, por eso la reforma ya está mal planteada y nosotros insistimos en el movimiento Con Mi Plata No, que los ahorros, las cotizaciones, el 6%, el 10% tiene que ser propiedad de los trabajadores y heredable, y tiene que haber libertad de elegir administrador privado o público. Esa es la única forma que los políticos no le echen mano. Y eso tiene que quedar en la Constitución también, por eso hay que buscar candidatos Perfecto, este domingo. Clarísimo. Con mi plátano. Perfecto. Alejandro y Bernardo, gracias por compartir con nosotros aquí en el programa Educación Financiera. Nos vamos, pero ya retornamos como cada sábado aquí en el programa Educación Financiera, que lo hacemos con mucho cariño para el mundo de las pymes, para la gente en común. Tratamos los temas en profundidad, tenemos grandes invitados como el que hemos tenido hoy. Nos reencontramos el próximo sábado a la misma hora. Gracias por acompañarnos. Muy bien, encantado. Muchísimas gracias.